Wow, gracias Lourdes. Y mira, justamente lo que mencionas, pues el sábado pasado queremos contarle a quien nos acompaña hoy, pues nuestro CEO, Mauricio Domenzain, de quien estamos platicando también, nos enseñaba números impresionantes. O sea, el crecimiento de este año, que uno diría, pues fue un año tan difícil, ¿no? Económicamente para muchísimas empresas, para la industria tradicional de venta, pero realmente las redes de mercadeo pues tuvieron un auge y Munotech especialmente tuvo un crecimiento impresionante. Y mi pregunta va, Lourdes, pues que nos platiques de cómo se lograron tantos rangos este año, ¿verdad? ¿Qué consideras tú que fue? Y pues cómo se planea cerrar, pues ya a pocos días de cerrar el 2020, ¿no? ¿Cómo Inmunotech va a cerrar este año 2020 de pandemia? Así es, mira, yo creo que lo más importante y por qué fueron estos crecimientos impresionantes es porque la gente se enfocó en ese porqué poderoso que el liderazgo y también nuestro CEO ha hecho y ha fomentado. El éxito de todo este crecimiento, y yo te puedo hablar por el crecimiento de México, es gracias a todo ese gran liderazgo que tenemos. Nosotros desde el primer momento en el corporativo se tomaron las acciones de empezar a hacer pues todos los eventos virtuales, ¿no? Y déjenme, me remonto al mes de marzo de este año y eso fue lo que nos dio ese aprendizaje también. Nosotros y todos los líderes pues andábamos en campo, andábamos en un avión, andábamos en juntas, andábamos en muchas cosas y todo ese tiempo que tú hacías en los recorridos y tal vez los líderes hacían en los recorridos, bueno, pues ese tiempo en qué se invirtió en primero hacer una planificación para que empezaras a hacer justamente tu negocio pues virtual, porque ya no podíamos hacer otra cosa. Mauricio nos dio un número también. Hicimos más de 300 eventos virtuales, pero déjenme decirles que, por ejemplo, en México, les voy a hablar de la experiencia en México, es cada uno de nosotros los regionales tenemos al día más o menos 5 eventos con 5 diferentes organizaciones. Entonces, hagamos cuentas, los números no nos mienten, 5 por 7. Imagínense cuántas reuniones, aparte en las que nosotros no estamos, o sea, que todo el liderazgo. Entonces yo creo que el crecimiento, una de las claves, el éxito fue que todos los líderes empezaran a ponerse también en modo aprendizaje, porque déjenme decirles que desde que empezamos en marzo, pues había gente que no podía usar, no sabía usar una cuenta de Zoom, ¿no? La primera acción que se hizo con los líderes y fue impresionante fue que compraron sus cuentas de Zoom, empezaron comprando la de 100 y de repente ya no cabían los de 100 y empezaron a comprar la de 500. Hay salas abiertas de 500 asistentes en algunas reuniones en México, retransmitiéndose también en Vive tu Sueño Soy y en algunos otros, en los grupos cerrados de Inmunotech. Entonces, yo creo que una de las claves sí fue que el liderazgo se puso en modo aprendizaje, empezamos a ver esta yo no le llamo normalidad, sino es un reto que nos ha llevado a hacer, nos ha sacado también de nuestra zona de confort, aunque estamos dentro de nuestras casas, nos ha sacado de esa zona de confort para poder aprender muchísimas cosas más. En cuanto a los líderes también en México, empezaron a seguir un sistema, cada uno tiene su sistema, pero empezamos a hacer que las cosas sucedieran y a cambiar esa mentalidad. En México los crecimientos tan impresionantes tanto de ventas como de rangos es que justamente esa gente, todo nuestro liderazgo empezó a conectarse, a conectar a su gente y a seguir ese sistema. Yo creo que eso es lo más importante. El tiempo es lo más valioso que tenemos y empezó a ser más efectivo el tiempo a través de una pantalla. En realidad,
alcanzamos y empezamos a alcanzar muchísimo más gente a través de esta pantalla. ¿Por qué? Porque ya no teníamos anteriormente, teníamos 1, 2 reuniones o prospectábamos 1 o 2 veces al día. Ahorita estamos teniendo 7 reuniones, están prospectando los líderes, igual en México con un sistema que una gerente regional desde el año pasado ya lo está aplicando, y en este año lo empezamos a aplicar en toda la República, y es una estrategia de que tú tengas la mentalidad de irte por tu meta de un nuevo consultor, unir un nuevo consultor a Inmunotech cada semana. Entonces, también esto ha sido el resultado de todo este crecimiento también en rangos en México, también de todo el liderazgo. Yo no me canso de repetir ayer y dentro de las preguntas me decía, ¿no? ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué Inmunotech? Ya me voy a adelantar un poquito. El número 1 por su liderazgo. O sea, todo este crecimiento es gracias a ustedes, gracias porque han estado haciendo las acciones todos los días, que ha sido prospectar, presentar y cerrar a la gente. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado durante este año, y yo hablo ahorita ya más por México, que es el país donde estoy, pero toda la familia Inmunotech a través de los 11 países, como ustedes lo han visto, la seguridad. ¿Y por qué Inmunotech? ¿Por qué también Inmunotech? O sea, somos una empresa que nos dedicamos a que la gente viva mejor, ¿no? Y predicamos también con nuestro ADN, y ese ADN está plasmado en cada uno de nuestros consultores de liderazgo, ¿no? Yo creo que esa ha sido la diferencia, y por eso esos crecimientos tan grandes. Excelente, Lourdes. Y sí, yo sumo a lo que dices, y de verdad que sí, nos hace clic con Patti, porque pues el tema de la capacitación, ¿no? El tema que estuvimos un año pues dispuestos a aprender sábados sin eventos sociales, pues aprendiendo con estos 2 seminarios increíbles que nos dio Inmunotech a un precio casi regalado. Realmente nos regalaron estas capacitaciones de talla mundial, ¿verdad? Para nuestro crecimiento, y el fijarse metas, ¿verdad? Definitivamente creo que todos planificamos un mapa y tuvimos el tiempo de poder estar en casa para hacerlo. Gracias. Sí, Lourdes. Bueno, pues tú te adelantaste, como bien dices, a la otra pregunta, que era precisamente esta de por qué Inmunotech. Y no, pues retomando tus palabras, es cierto, o sea, el liderazgo que tenemos es maravilloso. A las personas que nos acompañan hoy por primera vez, les contamos rápidamente, pero el liderazgo pues son todos aquellos que llegaron antes, y en los que es como esto es duplicarse. Entonces empieza 1, se vuelven 2, se vuelven 10, y es ir duplicando ese liderazgo que hoy día pues está también en nuestras manos, porque yo creo, Elisa, que todos nos sentimos de alguna manera responsables en el momento en el que tenemos, Lourdes, a un socio, uno que tenemos, o sea, nos debemos a él para que él también logre salir adelante. Y eso es algo maravilloso que solo las industrias de redes de mercadeo nos dan, una capacitación tan fuerte a bajo costo o regalado, donde puedes tú brillar como ser humano. Y tú, pues, Lourdes, habrás visto muchísimas personas tener esa transformación. Si quieres comentar un poquito al respecto. Claro, y bueno, y retomando igual la pregunta también, ¿por qué Inmunotech? ¿Por qué te digo el día de hoy que por qué Inmunotech? Y para continuar con esta pregunta, ¿no? Porque Inmunotech, 1, tiene un producto que es único. O sea, ese es lo primero, tiene un producto que es único, ¿no? Es único en el mercado, o sea, no es como otro negocio que tú puedes ir y comprarlo en el súper, no. Además, otra de las cosas que ¿por qué Inmunotech? Y esto quiero que lo sepan muy bien, y esto lo aprendí de un platino, ¿no? Tú cuando estás ofreciendo Inmunotech, lo que tú estás ofreciendo es porque tú en ti están confiando, tú eres un dador de confianza. Y ayer lo decía este platino también en una reunión, y decía, es que en Inmunotech se une a ti la gente, esa gente que justamente confía en ti.
¿no? Y esa también es una gran diferencia. Y que ha sido todo, regresando, Pati, a esta pregunta que me decías, he visto transformaciones, sí, muchas transformaciones. Y aquí viene esta frase que nos dice nuestro platino principal, Javier Rayas, ¿no? El platino, claro, tienes que vivir ese proceso. Y ese proceso de transformación ha sido maravilloso verlos en todos y cada uno de nuestros platinos. Desde que ha llegado justamente un Mario Huerta, unas líderes impresionantes como Fabiola. Es que no quiero que se me vaya ninguna. Una Victoria cuando empezó Chihuahua. Todos estos líderes que cuando llegaron a Inmunotech llegaron pues como tú, o sea, como el día de hoy estás tú. La única diferencia es que ellos siempre tuvieron la visión de llegar al platino. O sea, yo creo que ese ha sido uno de los éxitos de todos y cada uno de nuestros platinos, que tú desde que entras en Inmunotech, y yo lo vi esa transformación en sus ojos y en ese brillo. También otro de nuestros platinos nos dicen en algunas capacitaciones. Cuando tú ves ese brillo en la gente, en los ojos, es cuando empiezas a ver esa transformación también, porque es esa hambre. Yo vi llegar a muchos platinos con esa hambre, y ahora un diamante ejecutivo me lo dice mucho. Yo le digo, oye, este equipo, ¿cómo está creciendo? ¿Qué es lo que haces? Y la gente, y él mismo me dice, mis líderes lo que tienen son hambre de éxito. Wow. No hambre de comida, hambre de éxito. Tienes que tener en este negocio, tienes que tener eso, hambre de éxito, hambre de querer ayudar a más y más personas, a llegar con Inmunotech, porque tienes que estar convencido y tener esa certeza, ¿no? Y esas transformaciones yo las vi desde que llegaron a Inmunotech. O sea, un Carlos Parra llegó, me acuerdo perfecto, una anécdota, cuando llegó a Chihuahua, él era plata. Y yo cuando llegó y me dijo, es que a ver, el plan de compensación, y yo no lo entiendo, y dime, Carlos es muy analítico, ¿no? Carlos Parra. Y cuando me decía, es que yo quiero saber. Esa es la transformación que yo vi en Carlos, esa hambre de esa visión por ser platino. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Han llegado de ser platinos a ser platinos principales. Azul muy jovencita, llegó a Inmunotech con esa hambre también, y con esa frase de siempre que recordaremos y que ha transformado y que va de red en red, cuando Azul dice que si vienes a Inmunotech por dinero, vienes por muy poco. Y así es, porque aquí en Inmunotech lo que pasa es que te transformas totalmente. ¡Wow! ¡Qué lindo, qué lindo!